Gracias por visitarnos. En esta clase vamos a estar discutiendo el teorema de Pitágoras. En arroz con habichuelas, por su servidor que le habla, Martín Morales. Los objetivos de este video son presentar las partes de un triángulo recto, discutir definiciones importantes relativas al teorema de Pitágoras y entender y reconocer el método de aplicación del teorema de Pitágoras. Antes de comenzar a hablar del teorema de Pitágoras, primero hablemos de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo griego que nació y vivió aproximadamente entre los años 580 a.C. y 495. Fue matemático, músico y astrónomo. Nacido en la isla de Samos, la isla de Samos queda localizada entre Grecia y Turquía. Además de él desarrollar el teorema de Pitágoras y muchos otros teoremas que hoy en día usamos en la matemática, se reconoce la importancia de haber fundado la escuela pitagórica. Esta escuela pitagórica era una fusión entre la filosofía y la religión. La religión que él practicaba se llamaba orfismo. El orfismo es una religión que se aleja de las tendencias o creencias tradicionales griegas de la mitología. En esta religión era interesante porque, aparte de las enseñanzas de filosofía, matemáticas, ciencias, se consideraba una vida ascética, una vida en comunas, era restringida, la información no podía salir del grupo o de la escuela. Luego, si la información era divulgada de alguna manera u otra, podría causarle la muerte. Comencemos con el teorema de Pitágoras. En términos generales, el teorema de Pitágoras se utiliza para explicar la relación de los triángulos rectángulos. Se le llaman triángulos rectángulos porque tiene un ángulo de 90 grados. También se podría explicar de la siguiente manera. Si tomas un triángulo rectángulo y lo duplicas y lo pones contrario al otro, vas a formar un rectángulo. De ahí el nombre triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos se sabe que se conocieron por los egipcios desde mucho tiempo atrás. Y también se conoce que Pitágoras sabía de estos triángulos porque había viajado a Egipto. Luego él conocía los triángulos sagrados de Egipto. En esencia, el triángulo sagrado de Egipto se define de la siguiente manera. La fórmula 3, 4 y 5, donde uno de los lados mide 3, el otro 4 y el lado más largo mide 5, el que es opuesto al ángulo rectángulo. Estos ángulos eran considerados sagrados para los egipcios y se utilizaron para diseñar las pirámides de Giza. Lo interesante de estos triángulos es que se podían multiplicar por cualquier factor. Por ejemplo, no importa, se podría hacer 3 centímetros por 4 centímetros y va el ángulo, el lado más largo, y va a medir 5 centímetros. Lo mismo podrían ser 3 millas
por 4 millas y el lado largo medía 5 millas. Basado en esto, podríamos nosotros decir que ese triángulo sagrado se podría medir de la manera 3x, 4x y 5x. No importa en realidad las distancias, sino que tienen los factores 3, 4 y 5. Los triángulos rectángulos que entendió de la forma que los entendió Pitágoras. Pitágoras sabía que adicional a los triángulos sagrados de Egipto 3, 4 y 5, también existían otros triángulos que no se conformaban a esas mismas medidas. Sin embargo, como quiera, seguían siendo triángulos rectángulos. Luego, Pitágoras buscó la manera de entender una relación entre estos triángulos, los lados y su lado largo. De esta manera comenzó un proceso de estudio. Pitágoras, buscando la relación, trató de convertir los triángulos en un cuadrado para hacer más sentido. Él sabía que un ángulo rectángulo, si lo duplicabas, se convertía en un rectángulo. Pero no podía encontrar ninguna relación entre el rectángulo y el lado largo. El lado largo, Pitágoras le llamó hipotenusa y decidió que los lados cortos iban a llamarse catetos. Luego, él trató de acomodar los triángulos de manera que formaran un cuadrado, y lo logró de la siguiente manera. Él logró hacer un cuadrado donde sus medidas, largo por ancho, era equivalente a A más B, que eran los tamaños de el triángulo rectángulo. B más A más B, todos los lados iguales. Y en el centro quedaba un rectángulo que era C por C. Y de esa manera él logró encontrar la relación entre los triángulos rectángulos, los catetos y la hipotenusa. La forma ingeniosa en que Pitágoras acomodó los triángulos dentro de un cuadrado le dio paso a desarrollar el teorema de Pitágoras, que es uno de los teoremas más importantes de la matemática. Y la razón es como sigue. El cuadrado tiene las medidas de los catetos, la suma de los catetos, A más B por A más B. O sea que el triángulo tiene un área de A más B por A más B. Luego, el cuadrado que está en el centro tiene una medida que es la hipotenusa del triángulo, C por C. Todos los lados miden C. Luego el cuadrado mide C por C. Y decimos entonces que el área del cuadrado interior es de C por C. Luego, ingeniosamente, él movió los triángulos dentro del cuadrado hasta formar una nueva figura. De manera que el espacio naranja quedó de diferentes tamaños. Sin embargo, como es el mismo cuadrado, el espacio naranja continúa manteniendo el área que ya definimos de C por C. Pero esta vez notamos que este pequeño cuadrado mide A por A, mientras que el cuadrado grande mide B por B. Entonces, tenemos que el área
naranja ahora mide A por A más B por B. Como esa es el mismo área que tiene el ángulo, el cuadrado inicial, podemos decir lo siguiente, que A por A más B por B es lo mismo que C por C. O sea, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Y de esta manera Pitágoras muy ingeniosamente resolvió el teorema de Pitágoras. Con la demostración del cuadrado, Pitágoras logró demostrar su famoso teorema, que básicamente dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. No solamente lo logró demostrar para los triángulos sagrados de los egipcios 3, 4 y 5, sino que cualquier otro triángulo que fuera rectángulo también cumple con esa propiedad del teorema de Pitágoras. Lo importante de este teorema es que de la misma manera que los egipcios lo utilizaron para la construcción, también nosotros lo podemos usar para la construcción. De las fórmulas A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, obtenemos que A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. De esta manera podemos computar alturas, distancias, podemos computar el ángulo. Si deseamos hacer un ángulo de 90 grados, por las medidas de los lados, podemos obtenerlo usando la fórmula. La altura de un edificio la podemos calcular utilizando la fórmula. Podemos calcular el ángulo. Si queremos que un ángulo nos quede a 90 grados, solamente tenemos que usar los lados apropiados que, conforme a la fórmula, van a producir un ángulo cuadrado justamente en la parte contraria de la hipotenusa. Y con esta demostración terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.